Bien, el ejercicio del número 1 del parcial dice lo siguiente. Un elevador industrial se acciona mediante un motor de corriente continua con excitación en serie y tiene las siguientes características. Tensión 440 voltios, fuerza contraelectromotriz 415 voltios, resistencia interna 0,15 ohm, resistencia externa 0,05 ohm. Si se arranca a través de una resistencia de arranque de 1,5 ohm, el punto A nos pide dibujar el circuito eléctrico y determinar la corriente de arranque. El punto B calcular la potencia absorbida de la red a plena carga y las pérdidas en el cobre. Y el punto C nos pide rendimiento del motor, sabiendo que las pérdidas mecánicas más las del hierro son un 10% de las totales. Despreciar la caída de tensión de los carbones. Bien, en primera instancia lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito eléctrico de este motor. Punto A será dibujar el circuito eléctrico del motor. Vamos a poner de esta manera. Bien, este es el circuito donde tenemos la tensión U, la corriente I, esta va a ser la resistencia de excitación, esta es la resistencia de arranque y esta es la resistencia interna. Para la primera instancia nos dice calcular, determinar la corriente de arranque. En esta situación, cuando el motor todavía no ha arrancado y tenemos la resistencia de arranque conectada al circuito, vamos a decir que esta es la corriente de arranque. Entonces lo que tenemos que hacer es electrotecnia y definir que la tensión U tiene que ser suficientemente capaz como para alimentar a la fuerza contraelectromotriz del motor más la corriente de arranque que multiplica a la resistencia interna más la resistencia de arranque más la resistencia de excitación. Pero por otro lado sabemos que en el momento del arranque la fuerza contraelectromotriz, que viene dada por una constante, la velocidad y el flujo, es igual a 0 debido a que n en ese momento es igual a 0. Por tanto, la ecuación anterior será U es igual a I de arranque por RI más R de arranque más R de excitación. Despejando la corriente de arranque, tendremos que la corriente de arranque es igual a U RI más R de arranque más R de excitación. Reemplazando valores tenemos que esto es igual a 440 dividido 0,15, bien dicho, más la resistencia de arranque que vale 1,5 y más la resistencia de excitación que vale 0,05. Bien, haciendo cuentas tenemos que la corriente de arranque es igual a 258,8 amperes. El punto B de este ejercicio nos pide lo siguiente: calcular la potencia absorbida de la red a plena carga y las pérdidas en el cobre. Por tanto, el circuito en esta situación va a cambiar. Ya el motor está en funcionamiento, lo vamos a volver a dibujar. Queda así. Acá ya no dibujamos la resistencia de arranque porque ya el motor arrancó y lo único que nos queda es la resistencia interna y la resistencia de excitación. Los demás parámetros se mantienen constantes, iguales, o por lo menos R excitación, R interna. ¿Listo? Este es el circuito que queda una vez que el motor está arrancado. Por tanto, tenemos que calcular ahora en esta situación, en primer lugar, la corriente que circula por el motor. Para eso, nuevamente, la tensión
de la red tiene que ser suficiente como para alimentar la fuerza contraelectromotriz más la caída de tensión debido a la circulación de esta corriente por la resistencia interna más la resistencia de excitación. Despejamos la corriente. La corriente será igual a tensión en bornes menos tensión interna dividido RI más R de excitación. Y esto es igual a 440 menos 415 dividido 0.15 más 0.05. Y esto nos va a dar que la corriente a plena carga es igual a 125 amperes. ¿Listo? La potencia absorbida, por tanto, será la siguiente, U por I. Esto es igual a 440 por 125 amperes. Y la potencia absorbida será igual a 55 kilowatts. La potencia del cobre, es decir, la potencia que se elimina al aire en forma de calor, va a ser igual a I al cuadrado multiplicado por la resistencia, la suma de las resistencias internas más la resistencia de excitación, que son los elementos de cobre dentro del motor. Esto es igual a 125 al cuadrado por 0.15 más 0.05. Esto es la idea. Esto es Joule. Por tanto, la potencia en el cobre será igual a 3125 watts. El punto C nos pide que calculemos el rendimiento del motor sabiendo que las pérdidas mecánicas más las del hierro son un 10% de las totales. Despreciar caída de tensión en bornes. Bueno, esto es otra cosa. Bien, vamos a definir en primera instancia cómo es el rendimiento. Esto es igual a la potencia útil dividido potencia absorbida. ¿Listo? Por otro lado, la potencia absorbida es igual a la potencia útil más potencia de pérdidas. ¿Estamos bien? ¿Está de acuerdo? Por otro lado, la potencia de pérdidas es igual a la potencia en el cobre, la pérdida de potencia en el cobre, más la pérdida de potencias mecánicas, más la pérdida de potencia en el hierro. Y nos dice el ejercicio, que la potencia mecánica y las del hierro son un 10% de la potencia de pérdida. Por tanto, voy a tener acá que la potencia de pérdida total es igual a la potencia del cobre más el 10% de la potencia de pérdidas, que sería esto, ¿no? Esto es el 10%. ¿Listo? Y lo puedo escribir de esa manera. Por tanto, voy a tener una ecuación de este tipo: potencia de pérdidas es igual a potencia de cobre más 0,1 potencia de pérdidas. Haciendo matemática voy a tener que la potencia de pérdidas por 1 menos 0,1 es igual a la potencia del cobre. Entonces voy a tener que la potencia de pérdidas es igual a potencia del cobre dividido 0,9. Esto será igual a 3125 dividido con 0,9, y esto es igual a 3472. ¿Listo? Por tanto, ya con estos valores podemos determinar lo siguiente: que la potencia útil es igual a potencia absorbida menos potencia de pérdidas. Potencia absorbida es igual a 55 kilos
o 55.000 menos potencia de pérdidas que vale 3.472. Por tanto, la potencia útil será igual a 51.528 watts. Consecuentemente, el rendimiento será igual a potencia útil 51.528 dividido potencia absorbida, que son 55.000. Esto por 100. El rendimiento del motor será por tanto igual a 0,94 o 94%.